si buscáis en internet vais a ver 20.000 vídeos distintos sobre críticas al sistema educativo. Unos con más sentido, otros con menos, pero hay muchos. Mi recomendación es que os veáis los de Quantum Factory, creo que se llama, no recuerdo el nombre bien, Jaime Altozano, y bueno, también está, por ejemplo, Rubén Gisbert, creo que no tiene un vídeo en concreto sobre el sistema educativo, pero sí lo menciona en muchos directos. Podéis buscar clips y da buenas opiniones. Y más gente, por supuesto. Vamos, la educación es un aspecto básico. Roma Gallardo también le toca en algún tema, da la review. Y mira, justamente con dar la review me viene bien decirlo porque hay gente como que le cae mal uno, no le escucha. No, cada uno tiene algo que escuchar y os aseguro que es que si os gusta lo que dice, ya os puede cambiar algo. Y es que si no os gusta, también os va a servir. Entonces, escuchar a todo el mundo. Y pongo el ejemplo de Dallas porque es un tío que le odia a todo Cristo. No sé por qué, porque el tío es uno que hace un paripé en las redes sin más. Que lanza acusaciones, otros se las devuelven. La gente parece no entender que el odio viene de uno mismo hacia uno mismo y ya está. No sale de la mente. Pero bueno, eso es otro tema. El caso es que esto es un vídeo más de críticas. No será el mejor que hay desde luego, pero sí es uno honesto, porque literalmente estoy en las vacaciones de verano después de acabar con el sistema educativo, sin contar la universidad, porque eso la voy a hacer online y voy a dedicarme a hacer otras cosas mientras hago la universidad online. Porque quería alejarme ya de todo lo que es más físico de enseñanza. Por lo mierda que es, vaya, básicamente. Tengo aquí, bueno, un glosario de lo que voy a explicar. La introducción ya la he hecho. Y ahora quiero tocar un tema que no voy a mencionar mucho más todo el resto del vídeo. Y son dos asignaturas. Y no las voy a mencionar más en todo el resto del vídeo porque son una mierda siempre. La primera es inglés. Y aquí quiero hacer un matiz y es que yo todas las profesoras que he tenido, bueno, menos una, todas las profesoras que he tenido menos una, literalmente creo que han sido más de, contando todos los años que llevo, habrán sido unas 17 profesoras o 18, incluso más, porque he tenido sustitutas. No ha habido ni una sola, menos una excepción, yo digo, que no tuviese vocación. Es decir, todas querían enseñar, todas trataban con los niños y buscaban de verdad hacer algo. Pero el inglés es una asignatura absurda. El inglés no se aprende yendo a clase. Os lo digo porque básicamente esto a algunos les va a fastidiar. Porque a mí me fastidió en su momento, ahora no, pero porque ya digo que ya no me arrepiento de nada de lo que he vivido ni de nada de lo que he hecho. Pero en su momento me frustraba mucho y es que inglés en muchos centros se dedican 5 horas a la semana y en algunos 4, pero en España en muchísimos 5 horas. Si yo dedico 5 horas a la semana a un idioma, os digo que lo aprendo en un año. Y no es exageración. Y no yo porque sea un genio, tú también. Si dedicas 5 horas a escuchar vídeos de un idioma, eh, te lo digo, lo aprendes en un año. O tienes un muy buen nivel en un año. Mirar, inglés, no sé cuántos años llevaré aprendiéndolo, pero más de 10 seguro. Y tengo un nivel B2, pero es que lo curioso es que yo tengo un nivel B2 por mi cuenta, porque obviamente afecta algo, o sea, quiero decir, 5 horas diarias deben hacer algo por narices, es que si no te metes un tiro, pero la putada es que yo siempre he tenido un nivel B1 bajo, más o menos, ese era mi nivel, así un cálculo a ojo. Y luego, literalmente, me puse a ver series en inglés. Me vi Juego de Tronos en inglés, Breaking Bad en inglés, The Wire en inglés. Todas series muy buenas, os las recomiendo. No sé qué más. Fargo en inglés. Series que coño es literalmente verte 1 hora al día en inglés, 2 horas. Literalmente pasé de un B1 bajo en unos, no sé, unos 9 años que me había costado conseguirlo.
porque esto más o menos lo conseguí de cuarto de la ESO a primero de bachillerato, cuando empecé a ver series en inglés. Pasé de un B1 bajo a un B2 en a lo mejor 4 meses. Que si hiciésemos esa escala, inglés ya lo hablaría a la perfección. Si hubiese dedicado el mismo tiempo, o sea, el tiempo que daba inglés en las clases, si lo hubiese dedicado por mi cuenta, ya hablaría inglés a la perfección y a lo mejor otros 2 idiomas, sin exagerarlo. Básicamente haciendo un cálculo más o menos proporcional del tiempo que me tomó a mí subir de B1 a B2, que no fue nada por mi cuenta, que es lo suyo, porque es absurdo la forma en la que tienen de enseñar inglés. Hay 20.000 vídeos sobre por qué el inglés se enseña mal, hay hasta un meme famosísimo. ¿Sabes por qué la gente no ha aprendido inglés? Porque el inglés se enseña mal. Punto. El inglés se enseña mal, punto. 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 Fuera inglés. Yo no lo pondría. Y ahora, esto también es mi opinión personal. El inglés, aunque yo lo hable bien, mirar, el inglés yo lo hablo bien, pero me suena a cagarro. Es un idioma feísimo. Punto. Yo lo siento a que les guste. Esto, por supuesto, es una opinión y no os tendría que importar lo más mínimo. A mí el inglés me suena a pedo, a gente que no habla bien. Es que me suena a eso. Esto es algo completamente subjetivo, por supuesto. Pero yo hablo español y he escuchado otros idiomas y no me suenan a mierda como el inglés. El inglés sí. Japonés estuve estudiando 4 meses, lo dejé por falta de tiempo, iba a decir, pero no, porque no me salía de los cojones estudiar más. Pero japonés, el japonés me parece un idioma hermoso. Un idioma que trata la esencia de las cosas. Si tuviese que definirlo sería así. Pero pero el inglés es una pedo, en fin. La siguiente asignatura que quitaría completamente es religión. Y aquí quiero hacer otro matiz, y es que yo, profesores de religión, no todos son una mierda, pero a lo mejor el 50% de profes que he tenido sí que lo eran. Eran gente que estaba ahí para no hacer nada. No hacía una mierda, te ponía una peli y te daba una fichita asquerosa. No haces nada, pierdes 2 horas a la semana, o algunos 3, no sé. Hay sitios incluso en los que más. Mira, si tú quieres que tu hijo sea religioso, lo que tú quieras. Pero ¿cómo metes eso en un centro público? Es que en un centro público hay que enseñar, no educar. Y aquí estoy citando literalmente a Rubén Gisbert. Hay que enseñar las cosas y no educar, que por su etimología acaba significando guiar. No tienes que decir a un estudiante qué debe hacer y qué no debe hacer. Le tienes que enseñar esto y que él lo decida. O sus padres ya se preocuparán, pero tú no tienes que educar, tienes que enseñar. Que esto es otra pobre opinión mía, ¿eh? Pero bueno, ya os digo, esto es sobre todo una experiencia personal, este vídeo, porque como crítica no puedo hacer mucho, porque no sé nada, ya os lo digo, pero sobre todo es una experiencia personal. El siguiente punto, y esto tenerlo presente durante toda la lección, porque obviamente afecta a todo, estudiantes y profesores. Ha cambiado muchísimo los estudiantes. Antes era gente que realmente buscaba un futuro, había payasos, pero a día de hoy es una locura, son unas bestias. Y yo vivo en zonas buenas y siguen siendo unas bestias. Es horrible lo que tienen que aguantar profes. De hecho, tengo una anécdota muy buena con esto, y es que en primero de la ESO en inglés, yo tuve una maestra que me dio que era súper buena con los alumnos, súper cariñosa. Creo que era su primer año con nosotros, o su segundo año que estaba enseñando con nosotros. Bueno, pues era muy curioso porque en segundo de bachillerato me la encontré después al acabar haciendo la EBAU como maestra de EBAU en la universidad. ¿Qué quiere decir? Que esa chica dejó a los de la ESO, que la deberían de dar una depresión tremenda, y se fue. Mirad, los profes también hay un gran problema con ellos, pero los estudiantes son horribles. No todos son así, por supuesto, pero cada vez son más niñatos y más infantiles. Como todo el resto de la población. Yo es que lo que he visto, tío, he visto gente quemar cosas. Que esto no es algo tan raro fuera, pero es que en mi centro no era lo común. Ni en mi centro ni en ningún sitio de donde yo vivo, que es la parte central muy cerca de Madrid, que está todo mejor. Gente dar hostias con sillas y reventar paredes a puñetazos, literalmente. No os estoy vacilando. Y bueno, creo que en Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de abandono es altísima de profesores. Aquí no sé cuánto será,
Pero mi profe de inglés, desde yo primero era eso, pues primero, segundo, tercero, cuarto, primero de bachillerato y segundo de bachillerato, 6 años duró. Y eso a lo mucho, porque yo solo lo había en primero. Probablemente lo dejó incluso antes. Y era una señora que le encantaban los niños, claro, los niños que no eran monstruos, que es lo que hay ahora. Unos auténticos niñatos y payasos. Pero independientemente de eso, también quiero hablar de los profesores. Mirad, yo os digo que probablemente el 95% de profesores que he tenido, así un poco a ojo, pero más o menos, eran buenos. Eran buenos no como profesores, sino buenas personas y tenían vocación y realmente querían enseñar. Pero me da que muchos de ahí no han pensado mucho en qué tienen que enseñar, ni cómo tienen que hacerlo. Porque yo me he encontrado profes que directamente siguen el sistema y el sistema es una puta porquería. Entonces, profes que tienen vocación, que tienen ganas, que son buenas personas, pero que como profesores no valen. Y eso muchísimos. Porque ya os digo, el 95% de profesores que me he encontrado más o menos tenían vocación y querían enseñar. Pero a lo mejor de eso, los profesores que me han enseñado algo bueno de verdad, en su labor como profesor, porque como persona puedes aprender de todo el mundo, como personas, pero en su labor como profesor no he aprendido nada de, a lo mejor, no sé, 3 de cada 4 profesores que tenía. Eso tenerlo en cuenta durante todo el vídeo, porque es que te lo cambia todo. Estamos en un mundo lleno de gente gilipollas. Y claro, dices, eso se soluciona con la educación, sí, ya, pero es que los que educan a los que deben ser educados son gilipollas también. Y tienen sus carencias emocionales. Que eso es lo que yo haría, tío. Metes a estudiantes en una sala, a 30 y les empiezas a preguntar, si tu padre se muere el día 1 de febrero a las 3 y tú te enteras a las 6, ¿cuándo sufres? Te van a responder a las 6 cuando te enteras. Entonces tú dirías, esto es como lo haría yo. Tú les preguntarías, ¿entonces sufres la muerte de tu padre o tus pensamientos? Y ahí es que solo la gente no es tonta. O bueno, a lo mejor sí es, pero puede no serlo muy fácilmente. Desde luego herramientas para ser inteligentes tiene todo Dios. Y pones ejemplillos fáciles y les enseñas a cómo gestionarse a sí mismos. Que para mí vale 20.000 veces más que lo que dábamos. ¿Tampoco tendría por qué hacer esto un maestro? No, un maestro podría simplemente dar datos, relacionarlos y tal, 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 y enseñar sin más, sin meterse en el campo psicológico. Pues sí, sí podría hacerlo. Pero es que, ya os digo, es que cualquier cosa es mejor que lo que se hace ahora, que es mecanizar y memorizar. Así funciona todo. Menos una asignatura que voy a hablar después de ello. Bueno, a lo mejor un par. Ahora después de esto que es una introducción básica y aspectos que tenéis que tener en consideración durante todo el vídeo, ahora voy a hablar de lo que sería todo mi trayecto cronológicamente. De infantil no me acuerdo de nada. Otra gente que me he encontrado después me ha dicho que yo mordía a la gente en infantil. Eso no tiene nada que ver con la crítica, pero como también es experiencia personal mía, os lo cuento. Al parecer yo mordía a gente en infantil y iba a las cocinas a pedir jamón. Eso me lo contó mi madre. Que bueno, eso es algo de lo que estoy muy orgulloso. Porque la mayoría de estudiantes ahí comían chuches. Yo pedía jamón. Eh, Solo me acuerdo que tuve una profesora de mierda que se llamaba Blanca, era una amargada asquerosa, que se notaba, es que ni siquiera hacía el esfuerzo delante de padres ni nada, que me dices, pues estás delante de adultos, aunque sea lo finges a nivel utilitarista. No, era una amargada de mierda sin más. Pero claro, yo os digo, es que maestros necesitas muchos y algunos saldrá mal. Ya os digo que casi todos los maestros que tenía tenían, de verdad, eran buenas personas y tenían vocación. Que luego, que otra cosa que eran buenos profesores, eso es distinto, si eran buenos profesores o no. Pero bueno, ya os digo, Blanca fue una desgraciada y quería mencionar esto porque al final es un poco azar el profesor que te toque. En primaria tampoco me acuerdo de mucho, pero sí os voy a decir una cosa. Yo estuve un montón, creo que a lo mejor 3 años en primaria con una profe que se llamaba Zoraida,
Creo que estuve tercero, cuarto y quinto. Y no sé si segundo. Como mínimo 3 años seguro que estuve con Zoraida. Zoraida era una profe muy buena, que le gustaba tratarnos bien, como una madre y tal. Bueno, yo no digo que esté bien ni que esté mal, ¿eh? Yo solo os voy a decir el dato. Luego estuve sexto, el único año que estuve con Pilar. Pilar era una más estricta. No es que nos tratase mal, pero era estricta. Se dejaba de manualidades y esa clase de cosas. Y enseñaba, pero de una forma pues más estricta, por llamarlo de alguna forma. Pero bueno, Zoraida hacía muchas más manualidades y Pilar pues iba más a enseñar, de verdad. Pues mirad, ¿qué queréis que os diga? Yo aprendí más en un año con Pilar que en los 4 años que estuve con Zoraida, 3 o 4. Eso no quiere decir que esté bien ser estrictos con los estudiantes y mal tratarlos bien como una madre ni nada. Pero es algo que a mí me pasó y os lo dejo el dato, y vosotros, que muchos seréis más listos que yo desde luego, pues a lo mejor os sirve. Yo estuve 4 años con una profesora muy buena y luego estuve, bueno, con una muy buena persona, y luego estuve un año con una muy buena profesora, y ahí es cuando sí aprendí, sin más. De secundaria. El capítulo de secundaria lo he decidido llamar La llegada de los payasos, porque esto que os he contado de estudiantes que son monstruos ocurre más o menos en secundaria, que es donde se empieza a generar el ambiente de que tienes que ser un malote y un antisistema. Y bueno, yo en primero de la ESO, pues me di cuenta de muchas cosas. Para empezar, de que en primero de la ESO es que encima tenía que ir a un sitio a tomar por saco porque en mi pueblo no había instituto y cogía bus y era una mierda. Faltaba casi todos los viernes también. Mirad, yo en primero de la ESO yo no hacía mucho, pero sí que me di cuenta ya de que las clases eran memorizar y mecanizar sobre todo para un examen, ya está. Que yo es que esa es una de las mayores críticas que hago al sistema. Si algo lo puedo encontrar en el móvil, ¿de qué me sirve? Sobre todo si no va enfocado a lo que yo quiero hacer. Porque me dices, oye, te va a servir para... Vete tú a saber. Porque hay cosas que sí que te servían de lo que daban, pero la mayoría no. Por ejemplo, una exposición oral. Trabajar la comunicación es lo mejor que puedes hacer. Una de las mejores habilidades. Trabajar la comunicación. Pero había muchísimas cosas que eran una puta mierda. Aprendí que mecanizar y memorizar era el modus operandi de cómo funcionaba toda la escuela. En primero de la ESO, pues no tengo mucho que decir, porque no me acuerdo casi. Segundo de la ESO, ya fue cuando hicieron el centro en mi pueblo y pude dejar de ir en bus. Eso fue algo muchísimo que me facilitaba muchísimo las cosas. Aparte de eso, bueno, no recuerdo mucho más. Fue más o menos igual que en primero, mecanizar, memorizar. Sí que lo que puedo decir es que el tercer trimestre es cuando empezó la cuarentena, el aislamiento en casa y tal. Y yo ahí lo que hice básicamente es no hacer nada, porque dijeron que no iban a suspender y yo tenía todo aprobado. Y lo que tengo en las notas del segundo es 5 5 5 5 todo 5 porque te bajaban hasta 2 puntos y yo tenía 7 y 6 o por ahí. Y me bajaron todo a 5, que era lo que más podían bajar. No me bajaron más porque no podían. Tercero de la ESO es, yo creo, el mejor curso que he tenido, el que más me ha gustado. No solo porque en tercero de la ESO realmente empiezas con lo que sería secundaria a nivel académico, porque ya sabes que antes lo que era primaria tenía 8 cursos. Pues en tercero de la ESO me encantó porque empiezas de verdad, te tratan, o sea, los contenidos son bastante más... No sé, por ejemplo, en biología daba el cuerpo humano, comencé a dar ciertas cosas que, aunque los profes no lo hacían, te permitían entenderte de cierta forma, que yo creo que eso es algo fundamental. Luego en... Bueno, es que fue un cambio en todo, te trataban más como un adulto, pero aún así el modus operandi de memorizar, mecanizar y exámenes, eso no cambiaba. Memorizar, mecanizar, exámenes. Simplemente os digo que para mí la semipresencialidad, que es más o menos así, en pocas palabras, ir 3 horas y estar tres en tu casa, que se supone que haces algo, que yo sí hacía cosas, pero no 3 horas enteras,
Para mí fue lo más eficiente del mundo. De verdad que las 3 horas las atendía como una máquina. Claro, estoy la mitad de tiempo, pues de verdad me enteraba de todo. Y me encantó el tercero. Es que y además que es que yo siempre había sacado 6 6 y 5. De hecho, me quedó una solo en primero de primaria, de la secundaria. Me quedó plástica. Bueno, no, dibujo técnico me quedó. Pero, pero es que en tercero empezó una mejora de mis notas tremenda por la semipresencialidad. Que es básicamente no meter a estudiantes 7 horas, 6 horas o 7 horas en un sitio en el que no quieren estar la mayoría, que por lo que sea luego dicen que es que se portan mal. No sé, otra cosa que dejo caer. Pero bueno, eso. Ya os digo, mis notas mejoraron muchísimo. Y en cuarto de la ESO volvimos a la presencialidad completa. Y ahí es cuando ya definitivamente dije, mira, yo estudio y saqué notazas. Creo que mi nota más baja en cuarto de la ESO fue un 9. Y tuve 2 menciones honoríficas o matrículas de honor. Eh, Pero ya os digo que no tengo nada que decir bueno de eso, más que nada porque es que tenía maestros que querían enseñar pero que seguían el modus de mecanizar como bestias. Mirar, en cuarto de la ESO fue donde tuve a la mejor maestra de inglés que he tenido. Que es que mirar me dio esto. Bueno, no sé si lo podéis leer porque está invertido. Me hizo un diploma de que había aprobado inglés. Y puso el nombre del asistente que era Glenn, que fue un crack. Y de, bueno, Irene, que era la maestra. El caso es que, bueno, me encantó Irene, la maestra, porque era una señora que se involucraba muchísimo. Y de verdad trataba a los estudiantes como con muchísima cercanía. De nuevo, inglés me parece una porquería, pero mi profesora Irene me encantó en cuarto de la ESO. Es la mejor profe de inglés que he tenido. Por eso digo que es que la asignatura y el sistema, que te pongan una asignatura que sea un idioma, lo veo absurdo. A menos que sea algo como latín. Pero una asignatura que intente que aprendas un idioma, lo veo absurdo. Pero vamos, que maestras de inglés he tenido muy buenas, la mayoría. Aquí, bueno, también destaco que en biología empezamos a dar cosas que... Y esto lo quiero hacer especial hincapié en esto. Cosas como la selección natural y la evolución, cosas así. El determinismo. ¿Vosotros sabéis todo lo que se puede sacar de eso? Con la selección natural literalmente explicas todo el comportamiento humano. Puedes explicar por qué sufres, por qué sientes euforia en ciertos momentos, el miedo, la felicidad explosiva que sientes. Pero pues no pasaba. Lo dábamos a nivel técnico, como si en mate leyésemos la definición de raíz cuadrada, pues eso. Pero no hacíamos raíces cuadradas y no... Y si, para que te llame una metáfora, no lo aplicábamos a nada. Y de verdad, biología en cuarto de la ESO, los temarios que hay son la leche. Podrías sacar tanto de ahí, tío. Pero llevarlo a literalmente cualquier cosa. O sea, con la selección natural y la evolución explicas todo el comportamiento humano. Hay gente que le gusta creerse que es muy racional. Todo lo que haces, o prácticamente todo lo que haces, aseguro que es instintivo sin más. Eres un animal como cualquier otro. Y aquí ya empezó primero de bachillerato. Bueno, en primero de bachillerato y en segundo, en lengua tuve al mismo profesor. Se llamaba José. El apellido no lo voy a decir por si acaso. Pero bueno, esto es un ejemplo más de que como persona puedes aprender de todo el mundo. Porque José era un tío muy mayor. De hecho, creo que el año que me dio en primer bachillerato le quedaban 3 años para jubilarse y en segundo 2, evidentemente. De José aprendí muchísimo, pero no como profesor, porque como profesor me enseñaba lengua y la asignatura de lengua es una puta mierda, ¿vale? Si a mí me llegan a... Si yo no llego a ver vídeos de YouTube, me creo que un poema es hacer un sudoku. Que ahí estoy, por cierto, citando a Jaime Altozano. Una porquería, ya os digo. Y luego, ¿qué más? A ver qué tengo por aquí. Así que ya os digo, de lengua, José, o sea, mi profesor José, aprendí muchísimo como persona porque tenía
era muy mayor, estaba a punto de terminar ya de jubilarse. Y es que yo notaba peso en sus palabras, el peso de una persona que ha vivido una vida entera. Pero a nivel de profesor, bueno, él lo que hacía era dar su asignatura. Que esto no es culpa de los profes, ¿eh? Él daba su asignatura tal como lo está reglamentado. Y por eso hacía una puta mierda en su asignatura, porque las normas son una porquería. Pero es un señor que nos hablaba de cómo castrar animales y de 20.000 cosas que sí son útiles y que honestamente son 20.000 veces más útiles que lo que dábamos en lengua. Nos hablaba sobre lo absurdo que es que te importe lo que otros piensen de ti y que será uno de los mayores problemas de la sociedad y de cosas que sí eran útiles. Y los únicos momentos en los que aprendía algo yo era cuando se salía de lo que el sistema quiere que él haga. Eh, vale, ahora voy a hablar de una asignatura en concreto que es matemáticas. Mirad, a mí me encantan las matemáticas, de hecho ahora voy a estudiar una carrera de matemáticas. Pero os quiero decir una cosa. Mates, sobre todo a partir de cuarto de la ESO, por supuesto depende del profesor, pero a partir de cuarto de la ESO es una asignatura que puedes aprender prácticamente sin memorizar. Mates es una asignatura que trabaja con tu pensamiento, con que entiendas, tío, y con tu lógica. Es Es la leche, tío. O sea, mates es una de las asignaturas que, como yo querría que fuesen todas, que es trabajar el pensamiento de los estudiantes que tienes delante. Trabajar que piensen, que utilicen la lógica o otras formas, su sensibilidad, su intuición. Eso es lo que hacíamos en mates a partir de cuarto de la ESO en mi caso porque tuve buenos maestros. Y de hecho, algo muy curioso es que en matemáticas en primera de bachillerato nos pusieron retos que eran unos problemas que teníamos que resolver. Y ahí era entender lo que era cada cosa para resolverlo. No era memorizar fórmulas ni nada. Era entender las matemáticas para resolverlo. Bueno, pues estos problemas era algo aparte. No era algo que dijese el sistema. La cosa que probablemente más me gustó de toda la asignatura y que solo pude la profe hacer una vez porque el sistema no incentiva nada a eso, era probablemente lo que más desarrollaría un estudiante, que es ponerte un problema y resuélvelo entendiendo las matemáticas. Por ejemplo, pusieron, bueno, es que no me acuerdo de ninguno, si os digo la verdad, pero ya os digo que fueron muchos. Hice como 5 retos matemáticos, creo que los llamó, que de verdad con eso los estudiantes piensan. Pues nada, eso fuera del sistema. Ahora sí, darle un temario que no se adapta a cada estudiante, porque lo pones en todos iguales y que el profesor se les apañe, y luego al final tienes la EBAU, que es el monstruo que si no llegas tus estudiantes se joden, porque debe ser que los que ponen la EBAU, uy, que le da un golpe al micro, los que ponen la EBAU y los que ponen todos los temarios no se dan cuenta de que las clases no van al mismo ritmo. No van al mismo ritmo, unas clases tendrán más problemas que otras, pero bueno. En fin, es una cantidad de imbéciles los que hay poniendo las normas del sistema educativo, pero bueno. Mates de verdad la asignatura que más me hacía usar la cabeza junto a otra que voy a decir ahora. Pero antes quiero hablar de TICO. TICO es Tecnología de la Información y Comunicación. Es ordenadores, cosas de informática. Mirar TICO, aprendes cosas que te pueden servir mucho, tanto si vas a hacer TICO como si no. O sea, si vas a hacer algo informático como si no, porque a día de hoy las herramientas informáticas se usan en casi todas las carreras y en casi todos los ámbitos. Y de verdad aprendías cosas. De hecho, TICO en cuarto de la ESO también fue muy útil. Pero Pero lo que más me llama la atención aquí de Tico es que tuve un profe que era Félix que se adaptó. Porque como yo lo llamo, se adaptó a los estudiantes. Estudiantes que no te hacen ni caso, que son unos monstruos. Pues Félix era un tío muy, muy fácil de que salte, de que gritaba muchísimo. Era un tío genial, de verdad. Y se preocupaba mucho por los estudiantes
y además era un tío mayor y como a mi profesor de lengua, José, se le notaba el peso de su vida en sus palabras. Pero sobre todo Félix era un tío que gritaba mucho y que imponía cosas mediante una figura de autoridad, pero que queréis que os diga funcionaba. ¿Qué queréis que os diga? Funcionaba. ¿Qué queréis que os diga? Perdonad que lo repita, pero es que funcionaba. Es que cuando tienes estudiantes subnormales, pues hay que ponerse violento. Él no pegaba ni nada, pero sí daba unos gritos que flipas. Yo no digo que esté bien ni que esté mal, pero él daba bien las clases y la gente aprendía. A la fuerza de su autoridad, pues puede ser, pero la gente aprendía. Luego tengo otro que es... Vale, no, antes eso. Filosofía. Mirad, en filosofía yo tuve suerte porque en los dos años tuve maestros distintos, pero los dos eran buenos. Lo digo porque filosofía igual te mete en uno que es la hostia, como fueron los dos maestros que yo tuve, Tania en primero y Pablo en segundo. O te meten en un gilipollas, como era el caso de Agustín, creo que se llamaba, que me hablaron muchísimo de él, que era un auténtico imbécil. Y era. Yo solo le vi un par de veces, pero tenía toda la pinta y por lo que me han dicho era un maestro horrible, que no le importaba una mierda nada. De hecho, otros maestros ya habían intentado que le retirasen porque no hacía nada. Pero bueno. Filosofía es pues más o menos a la par que mate. Si te toca un buen maestro, aunque esto sí, esto es así en todo, filosofía está... Bueno, tal vez porque en sí la filosofía es inherentemente un intento de reflexión y de adquirir conocimiento, es que al final, incluso aunque sigas las directrices de los que ponen las normas del sistema educativo, te sale bien. Porque yo filosofía es algo que he aprendido muchísimo. Es junto a... Mate tampoco es que haya aprendido tanto de mate, de conocimiento, pero sí que me he desarrollado un montón y he pensado un montón con matemáticas. De verdad, una asignatura de la hostia. Pero filosofía es lo mismo, me ayudó a pensar un montón y aparte era la leche. Eh, si os toca un buen maestro de filosofía os va a encantar. Y eso también pasa con historia y con todo. Mirad. En primero tuve a Tania, que era una que no se involucraba mucho a la hora de comentar porque buscaba que otra gente lo hablase entre ellos y tal vez tenía cierta idea de que si se metía ella la gente iba a intentar optar más por ir hacia la opinión de la profesora. Que muchas veces la gente lo vincula con lo que es correcto. Que no tiene por qué ser así, pero la gente lo vincula. Entonces Tania no se metía mucho, que para mí eso es un error porque luego en segundo llegó Pablo, que voy a hablar de él, quiero hablar mucho porque era un maestro de la leche, pero básicamente Pablo sí daba su opinión y muy fuertemente. O sea, el tío era honestísimo, ¿no? Todo el rato súper honesto y decía todo lo que pensaba. Incluso de otros profes, que eso es algo tabú y bueno. Y para mí es un error no involucrarte porque yo entiendo el pensamiento de que si te involucras vas a encontrarte con que los estudiantes tal vez muchos te digan, te lleven, eh, bueno, que opinen lo mismo que tú o que digan que lo opinan porque creen que es lo correcto. Pero es que realmente luego lo comparo con la realidad y es que había mucha más participación en las clases de Pablo porque a lo mejor los estudiantes se sentían más no tratados tantos como niños. Porque sí que es cierto que en las clases de Tania te preguntaban y te hacía sentir un niño que es que se apartaba directamente del debate. O sea, dejaba caer ciertas datas y ciertas reflexiones, pero muy poco. Y yo creo que es precisamente porque Pablo te trataba como un adulto que había más participación en sus clases. Pero bueno, la verdad es que los dos años que tuve de filosofía han sido la leche. Los dos. En su momento con Tania estaba un poco aburrido porque, bueno, tenía ciertos pensamientos, pero es que ahora que lo pienso realmente, la filosofía fue una de las mejores cosas que me pasó ese año
en el Insti. Inglés. Bueno, inglés. Es que inglés, ya os digo que siempre igual. Inglés primero de bachillerato, de nuevo, hice alguna cosa útil, porque, hombre, de 5 horas diarias algo haces, claro. Pero de nuevo inglés se lo quitaría completamente. Religión. Bueno, es que este año, le he puesto religión este año porque en primero de bachillerato, tío. Es que en primero de bachillerato tuve una profe que se llamaba Loli que nos daba una ficha por trimestre. Hacíamos una ficha por trimestre y de una peli. Y no sé cómo nos daba para ver una peli solo en un trimestre. Porque teníamos una hora de religión o dos. Creo que era una hora de religión en primero de bachillerato, ¿no? No lo sé. Pero el caso. Una maestra. Perdón que tengo. Es que antes me he cortado con una cuchilla de afeitar. Una maestra que no hacía nada y que le cobrarían lo mismo que al resto, tío. Pues terrible. Pero bueno, ya digo, la religión es que no sé qué cojones hace dándose en la escuela. Y ahora también quería meter el Islam porque, anda, déjate de gilipollas. Quita todas las religiones. ¿Qué me vas a contar, tío, de una religión? Porque si la enseñase a alguien, es que ese es el problema, si la enseñase a alguien objetivo, pues podrías aprender mucho de una religión. Sí, desde luego. Pero si te la viene a enseñar un tío que cree en el Dios que de cuya religión está dando la clase, pues no va a ser objetivo. Mira, yo en religión, en tercero de la ESO, tuve un maestro que me dijo que había un niño muerto que como era santo, su cuerpo llevaba 8 años sin pudrirse, que lo abrieron para beatificarlo, que es un proceso religioso, beatificación, buscarlo si queréis, abrieron su tumba cuando murió para beatificarlo y el cuerpo estaba sin pudrir. Bueno, haces una búsqueda en Google muy rápido, se llama Carlos Acuti, me acuerdo hasta el nombre, buscar Carlos Acuti bulo. No hace falta que pongáis ni bulo. Carlos Acuti. Lo primero que sale es que es un bulo. Un bulo, perdón. Palabras de la persona que le beatificó y del cura que le beatificó. El cura que estaba delante y que vio al niño. El propio cura dijo eso. Y la gente se montó una mentira de que el niño, después de 8 años, tras su muerte, cuando le abrieron la tumba para beatificarlo, estaba sin pudrirse. Pues eso llegó hasta mí en religión en tercero de la ESO. Ese bulo de mierda de Carlos Acuti. Que sería muy bueno y lo que tú quieras y era un tío muy que tenía mucha fe porque creo que cortaba rosas y se las daba a una foto de la Virgen María. Vale, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Pero no, su cuerpo no aguantó 8 años sin pudrirse, sin entrar en estado de putrefacción. No es verdad, lo dijo el propio cura. Es evidente que no es así, de todas formas, porque Dios no existe. No existe literalmente según lo que significa existir. La definición de Dios impide que exista en la realidad. Por lo menos con las palabras que usamos. Eh, pero bueno, yo no sé nada, ya os digo. Si creéis en Dios y eso os hace felices, adelante. Yo ya no me preocupo porque eh, creáis o no creáis o la mierda que tengáis en la cabeza, sino porque eso os haga feliz. Si os hace feliz, adelante. No necesito más, yo, de verdad. Pero bueno, sigo. Eh, ya está, pues nada. Bueno, sí, matemáticas en segundo de bachillerato, por ejemplo. Mis materias de segundo de bachillerato es que literalmente es un reflejo de todo el sistema. Era Marta, mi profesora, que le tengo mucho cariño también. Todos mis profesores han sido buenos, casi todos, ya os digo, pero bueno. Eh, mirad, mi profesora Marta, que también nos ponía una especie de retos los viernes. Todos los viernes nos ponía una especie de retillos ahí para ir practicando, porque la verdad es que si no la gente no hacía mucho. Copiábamos, y muchos copiábamos lo que decía y tal, pero para mirarlo después y estudiarlo, no tendríamos casi. Y ella, o sea, ella lo sabía. Y ella aún así, aún viendo el desinterés ese, ella tomó medidas. Eso es una, coño, es una buena maestra.
como a los alumnos. Pues ella hacía una tarea práctica por la que sumaba positivos y tal, pero aparte de ello, es que te hacía pensar, que es lo más importante. También te preparaba para la EBAU, que hablaré de la EBAU ahora. Pero bueno, antes de hablar de la EBAU, ya os digo. Marta era una profesora que quería enseñar y el sistema se le impedía. No podía ir a un cierto ritmo en el que aprendiésemos de verdad las cosas, porque estaba la EBAU. Es literalmente el reflejo de cómo va el sistema. Que hay unos subnormales que te ponen unas normitas sin haber pisado una puta aula en su vida y te vienen estos gilipollas a decir cómo deben o no deben de ser las cosas. Y luego si incumples la normativa que se han sacado de los huevos, te vienen a quejarse. Que es algo que me contaba mucho, que contaba mucho mi profesor Pablo de filosofía. Ahora hablaré más de él porque ya os digo que es uno de los mejores profesores que he tenido, si no el mejor, junto al de lengua de cuarto de la ESO, que se llamaba Francisco Paniagua. Que, ay, es que se me había olvidado hablar de él. En lengua en cuarto de la ESO tuve un profesor que nos trataba también como gente que quería, que sabía pensar. Porque ya os digo que mis profes eran todos buenos y toda la mierda esa. Pero seguían un sistema de mierda. Y Francisco Paniagua era otro de los profesores que había reflexionado, había leído y sabía lo que quería y lo que no quería que ser como profesor. Y el tío nos hacía pensar. Y no tenía por qué ser de lengua, que era la asignatura que daba. El tío nos hacía pensar, reflexionar, nos intentaba dar una perspectiva distinta de las cosas. En fin. Mirar, ¿qué estaba hablando yo? ¿He hablado de Clemente? No, se me había olvidado. Clemente fue un profe que en primero me dio ingeniería y en segundo tico. Clemente es un profesor de la hostia para mí, porque yo quería aprender, muchos no. Básicamente Clemente era lo contrario a Félix, hasta cierto punto. Los dos querían enseñar, pero Félix era muy de que te imponía enseñar y Clemente, bueno, él lo intentaba algunas veces, pero le daba un poco igual. Los que no querían enseñarles se la sudaba. Pero Clemente fue un profesor de la leche, que de nuevo, un profesor que no te trata como un imbécil, que sabe que puedes pensar, que tienes esto de aquí para pensar y que hace que lo uses. Los exámenes de Clemente eran la puta hostia. La puta hostia. Exámenes que solo podías resolver si habías entendido de verdad lo que te estaban diciendo. Y no memorizado ni mecanizado una mierda. Recuerdo, ¿sabéis qué recuerdo? En el primer tema, que era tema económico y de empresas, de ingeniería, que se hace un tema más general de cómo funcionan los proyectos y tal, me puso un enunciado que era: elabore una fórmula que calcule el precio medio de un producto en una circunstancia en la que hay tres empresas que tienen el monopolio de ese producto. Y me ponía el número de variables que tenía que usar. Eso era una pista, obviamente. Que la hice bien, por cierto. Es que el día que leí esa pregunta, os lo juro que en el propio examen estaba feliz. Me habían puesto una pregunta que solo tenías que saber que era sumar, restar, multiplicar y dividir. Y ni restar. Restar no hacía falta, creo. Sumar, multiplicar y dividir. Si entendías eso, podías resolverlo. Era un problema que te pedía conocimientos de lo que más o menos todo estudiante sabe ya en sexto de primaria. O debería saber, según lo que los que ponen las normas dicen. Y era un problema que te hacía pensar. Puso como ese muchos otros, otro que era, mira, like. No sé cómo quitar este filtro, pero bueno, me viene bien. Darle like si os gusta el vídeo. Eh, Otra vez, toma, like. Like. Es que estoy pensando, esto a lo mejor, si digo like sale, no, creo que no. Me gusta. Ni a coña, no, estoy loco. Eh, ¿Qué estaba hablando yo? Ah, sí. Pues Clemente era un profe. Mira, otra. Es verdad, iba a decir otro ejemplo. Otro de los ejemplos es que me dijo: elabore la gráfica de un elemento. De la deformación del elemento plástico cuando se ejerce una fuerza. Que era plástico y no elástico, creo. Algo así. No recuerdo bien qué era. El caso es que era otro problema, como 20.000 que hacía. Problemas, tío, que te hacían pensar. Coño. Problemas que te hacen pensar.
que problemas que pone un profesor que entiende que el estudiante enfrente de ti es tú mismo cuando eras pequeño. Y ahí estoy literalmente citando a Pablo otra vez, mi profesor de filosofía. Enseñar, esto ya lo he dicho en otro vídeo en el que critico a una maestra amargada de mierda, que se puso por Twitter a contar cómo había arruinado toda la asignatura de un alumno porque le hizo una broma en un examen final. Enseñar y ser profesor significa darte clase a ti mismo cuando estabas sentado en la silla y no como profesor. Eso es enseñar. Os puede gustar más o menos. Yo no sé nada, os lo vuelvo a repetir. Pero de verdad, intentar hacerlo teniéndose en la mente y ver si funciona. Simplemente, si no os funciona, pues no tendré ni idea. Pero de verdad, es que me parece que es lo que tiene más sentido en el mundo. La verdad. ¿Qué más? Bueno, pues Clemente, otro profe de la leche. Un profe que te hacía pensar, tío. No creo que esté loco por pedir que no te traten como una máquina memorística, que no te traten como... Iba a coger el móvil, pero estoy grabando con él. Que no te traten como esta tablet que te da datos. Que es así, es como funcionan los exámenes, que es otro punto. Los exámenes es la forma más mierda de evaluar del mundo. ¿Cómo estás un año entero dando clase a un estudiante y todo lo justificas en un examen, tío? O aunque no sea un año, o sea, aunque no sea un examen entero, perdón, aunque sea, no sé, 10 exámenes a lo largo... Le hago un golpe a esto. 10 exámenes a lo largo del año. Es una puta mierda. Que tienes un día malo y a lo mejor te joden un mes de estudio de algo en concreto. No me jodas, tío. Qué mierda de sistema. Yo entiendo el nivel utilitarista y económico. Un examen es mucho más fácil de corregir que una evaluación continua. Desde luego que sí. Pero no me vengas con tu puta mierda de examen. Que eso entiende a nivel universitario y lo que tú quieras. Que no puedes corregir a 200 estudiantes. Lo entiendo. Y en la EBAU también. La EBAU sigue siendo una puta mierda. Pero entiendo el factor utilitarista. Pero en secundaria, a lo mejor hasta segundo de la ESO o en primaria, no me pongas exámenes de mierda, tío. ¿Qué me estás contando? Bueno, es que en primaria los exámenes son tan ñoños y tan tontería que tampoco afecta tanto. Pero en secundaria, de verdad. Es que además, luego. Es que otra vez cito a Pablo, al final no voy a hablar nada de él en su parte porque es que me viene a la cabeza todo el rato. Pero es que Pablo decía que esto es una mierda. Cuando estábamos haciendo el examen, mientras lo hacíamos, decía que el examen no valía una mierda. Tío, ojalá la gente entendiese eso y que la gente se le ponía a llorar. De hecho, me acuerdo que a una chica le pasó algo y se puso a llorar porque suspendió un examen. Y el Pablo le dio el examen para que lo hiciese en casa. ¿Por qué? Porque a Pablo le importaba una puta mierda los exámenes. Tenía estudiantes y quería desarrollarlos, quería que pensasen y que usasen el coco. Por eso le dio el examen. Que luego muchos se empezaron a quejar de que le habían dado un examen para hacerlo en casa, muchos imbéciles. Que es muy curioso cómo funciona la mente humana. Porque, ponéis en la situación, hacéis un examen, os sale mal o bien. Podéis haberlo hecho mejor. Y a una que le salió mal y tenía una cierta circunstancia familiar, no sé mucho del tema, pero por una cierta circunstancia familiar no le dieron, o sea, le dejaron a Pablo repetirlo. Y porque la chica se puso a llorar. Y Pablo le dio el examen para hacerlo en casa. Y los estudiantes empezaron a decir que era injusto, que no podía hacer eso, tal. De hecho, fueron a quejarse incluso a la tutora y a gente así, en vez de decírselo directamente a Pablo. Pero fijaos cómo funciona la cabeza. Que estos tíos, en vez de... Porque nunca dijeron esto. En vez de pedir esa misma opción para ellos y quitarse esa mierda y hacerlo en casa, nunca nadie, por lo menos que me conste a mí, estoy seguro que no lo hicieron, nunca nadie le fue a pedir a Pablo que le diesen el examen para hacerlo en casa. No. Lo que fueron a hacer estos hijos de puta, pobres que tienen una mente de mierda, fue pedirle a Pablo y a los tutores que cancelasen el examen de la otra. O sea, ¿cómo se puede estar tan mal de aquí, tío? Porque yo entiendo que veas la injusticia, que a mí me la pelaré igualmente, porque ya me dirás tú en qué te beneficia a ti perjudicar a otra. Para ser lo más justo, métete tu justicia por el culo. Ya me dirás tú a mí en qué te beneficia a ti que a otra le bajen la nota. De verdad. Porque es más que... Mete a la mierda. Pero es que ni siquiera, porque me dices, ¿lo quieres justo? Ni uno solo, que a mí me consta y estoy seguro que fue así,
Ni uno solo le fue a pedir a Pablo que le diese el examen para casa. No, todos lo que fueron a decir es que se lo quitasen a la otra. Qué puta panda de enfermos, de verdad. Así está, bueno, la sociedad en general. Es que además es gente como yo, gente que tiene este cerebro, que si lo usase un poco, vería que no tienes por qué. Es que no te beneficia en nada perjudicar a alguien y lo verían tan fácilmente si se parasen a pensarlo 5 segundos. Pero tienen una mierda en la cabeza que le han metido desde hace tanto tiempo, que es lo justo, lo injusto y toda esa mierda, que vamos. Y mi tutora, que les mandó a la mierda a todos los que dijeron esto, no lo hizo a nivel alto, pero porque obviamente es la tutora, y era Sandra, que se involucraba muchísimo, otra profesora buenísima de verdad, otra profesora que quería enseñar y el sistema no le dejaba, porque el sistema de verdad es lo peor, no los profes. Además que Sandra, bueno, ahora hablaré de Sandra también. Pero vamos, Sandra les mandó a la mierda. Les decía que era una circunstancia muy especial y no sé qué, por no mandarles a la mierda a unos auténticos desgraciados. O sea, ¿cómo puede caber en la cabeza el intentar rebajar la nota de uno en vez de... Ya os digo que si después de pedirlo, no te lo da y quieres atender a tu justicia de mierda, que tu justicia es que otros se jodan y que se en el lodo junto a ti para que no sentirte mal, que eso es lo que querían, que a la niña le quitasen el examen. Si haces eso después de pedirle a Pablo el examen, hacerlo en casa y te diga él que no, es que lo comprendería un poco más, ni siquiera lo justificaría ni mucho menos, porque seguiría siendo un gilipollas, ¿vale? Pero lo comprendería un poco más. Pero es que no fue así, no fue así. Nadie le pidió a Pablo hacerlo en casa. No querían elevarse ellos mismos, o no tenían los huevos para hacerlo. Fueron a atacar a la otra. Una panda de imbéciles de verdad. Que yo no soy la persona más lista del mundo, tío. Pero tengo esto de aquí para saber lo que me hace feliz y lo que no. Y lo fácil que es conseguir ser feliz. Y ellos también lo tienen y probablemente sean más listos que yo, muchos de ellos. Y podrían conseguirlo si se parasen a pensarlo 5 segundos. Pero ni eso. En fin. Ya os digo que yo aquí me expreso vehementemente y tal. Pero que a mí me da igual esto. Que igual te digo esto, que me calmo y ya. ¿Sabes? Que esto no hay por qué sufrirlo. Ya os digo que todo lo que pasó en mi vida fue perfecto porque pasó como tenía que pasar, como se dio por cómo era yo dentro. Y es lo que me ha llevado a que cuando me peleé con unos niños, que les rompí yo la camiseta y el otro me metió un guantazo en la cara, fue lo mejor y fue perfecto porque me llevó a como estoy ahora. Cuando tuve serias peleas con mi hermano pequeño, no peleas de típica familia disfuncional, no peleas de tontería, fue lo mejor porque es lo que me ha llevado ahora a cómo soy y a la relación que tengo con él, que es muy buena. De verdad, no hay nada que sea malo o bueno en lo que ocurra. Esto no es un poco distante del tema, pero vuestra vida, si os lleva a que seáis felices, obviamente intentando que sea lo antes posible, es lo mejor. O sea, todo lo que hicisteis estaba bien si os lleva a que terminéis algo en felices. O a lo mejor no queréis decir que estaba bien, os arrepentís de ciertas cosas. No tendríais por qué, ya os lo digo. Pero bueno, si queréis decir que hicisteis cosas que estaban mal y tuvisteis problemas, pero que estáis felices, la verdad es que si al final estáis felices me da igual. Ya os digo que desde mi perspectiva no me arrepiento absolutamente nada de lo que hice. De hecho, precisamente lo que hice fue lo que me llevó a ser como soy ahora. Y a ser lo feliz que soy y lo consciente que soy. Y no soy nadie, ni soy listo, ni inteligente, ni nada. Bueno, pues habréis visto un pequeño corte porque estaba haciendo un pollo al horno con vegetales y estaba buenísimo, pero me ha interrumpido el vídeo. En fin, no sé ni por dónde iba, pero bueno, voy a seguir básicamente por Pablo ya, voy a empezar a hablar de Pablo. No por nada, sino porque es un maestro que creo que es como deberían ser muchos. Pablo básicamente quería que pensases. De hecho, el tío es comunista y lo decía abiertamente.
Y esto es especialmente importante porque no hace falta que alguien opine y tenga la misma ideología que tú para que puedas sacar algo de esa persona. Y creo que la mejor forma posible de ello es, bueno, es mi maestro, mi profesor, maestro no era. Aparte, lo que él hacía era honesto, quiero decir, totalmente, totalmente honesto con todo. Te trataba como una persona a la que iba a enseñar, pero de la que también podía aprender. De hecho, él muchas veces se mofaba de esta relación de igual a igual entre el profesor y alumno que luego nunca se daba, que es cierto. Y la verdad es que era un cínico cachondo que se reía de la vida, pero es uno de los mejores maestros que he tenido. Y ojalá tener más maestros. No tienen por qué ser comunistas, ni cínicos, ni que vayan a molestar como hacía él, que iba a molestarte, a criticar tus creencias, pero sí gente que vea en ti a un chaval que puede pensar y que no es un niño tonto. Que no digo que los maestros piensen eso, pero desde luego te tratan como si así fuera. Más que nada por ese sistema que quiere cada vez que los niños sean más infantiles. Y los adultos también, eso no quedan fuera. Mm, Después de Pablo, bueno, hablar también de en Historia de España, en segundo de bachillerato, tuve a mi tutora, que era Sandra, se llamaba. Y es lo mismo, es que Sandra, bueno, en el caso de Sandra sí que aprendí, porque realmente la asignatura de historia no dista mucho de cómo se da, la única mierda son los exámenes, pero eso ya más en general, ya lo he dicho, bueno, ya lo que he dicho de ello, que ya he hablado de los exámenes, pero la asignatura de historia sí que si te toca un buen maestro, vamos a ver, te puede tocar uno de mierda también, es que mirar la historia para que tú entiendas un periodo histórico o un cierto acontecimiento o algo así, tienen que ponerte un chiste de la época y que lo sepas entender, por ejemplo. O una imagen. A mí me encantaban las caricaturas que nos ponía la profe, que eran caricaturas burlescas de las situaciones, como la de el tío este, el rey que fue regente durante poco tiempo y se iba dejando la república y, bueno, dejando toda la mierda ahí. Y justo al lado está la imagen de la república mirando porque es lo que se viene. Que fue justo cuando abandonó el rey y fue la primera república española, creo que fue. Bueno, no sé qué rey es, o que fue uno que pusieron ahí por la cara, un poco, porque no había otro. Pero esa clase de imágenes caricaturescas que criticaban bueno, la historia, o se burlaban de ella de forma sátira, tienen que ser unas imágenes que si te dan bien la clase de historia las sepas responder. Por poner un ejemplo, ya os digo que yo no soy un genio ni sé cómo debe de ser la educación. Lo que tengo claro es cómo no debe de ser y es como es actualmente. Eso desde luego. Bueno, no mucho más. Los estudiantes no son imbéciles. Creo que ahora van a cambiar la EBAU y el sistema un poco para que piensen más y haya mucha menos memorización y mecanización. Ya veremos qué hacen, pero yo ya os digo que lo van a hacer mal porque no han pisado un aula en la vida los que van a hacer los cambios. Tengo profesores como ya os comenté José, que desde el año pasado ya, porque este año también me ha dado, pero desde el año pasado ya me decía José que no le habían preguntado en la vida cómo debería de ser una, un aula. O sea, cómo debería de ser las normas de un aula o las normas que siga el sistema educativo. De hecho, decía José muy bien que quitarían de ministra de Educación a la que hay ahora y que se pondría a sí mismo o a otro igual. Que tiene todo el sentido del mundo, porque ¿quién va a saber mejor cómo es un aula y cómo mover y cómo trabajar con un estudiante que uno que se ha pasado 70 años con ellos? Bueno, no tantos, pero me entendéis. El último tema que quería comentar ahora es la EBAU. La EBAU es una puta basura de mierda, asquerosa, no sirve de nada.
más que a un nivel utilitarista, que es el de decir, oye, pues es fácil corregir un examen, mucho más fácil que confiar en que los maestros hagan una evaluación continua. Sí, yo lo entiendo, que a nivel utilitarista lo puedo comprender. Pero la EBAU es lo que ha hecho que tantos cursos y tanta mierda y tantos profesores no pudiesen hacer lo mejor que podrían haber hecho. Precisamente es únicamente solo por esto, por esta EBAU. Mi profesora de matemáticas, Marta, en segunda, a lo mejor me habría podido explicar mejor las cosas si no tuviese un toro persiguiéndola por detrás. Mi profesora de primera de matemáticas también me habría hecho tal vez más retos matemáticos de esos que tanto me gustaban si no tuviese unos temarios que dar para dejarlos bien en segundo, que es donde te preparan para bachiller. Mm, a lo mejor habría sacado con Pablo muchísimas mejores clases si no tuviésemos un temario obligatorio que dar. Es todo tan absurdo de verdad. El sistema está tan mal hecho que bueno, solo te queda darte cuenta de lo evidente, que es que lo ha hecho alguien que no ha pisado una aula en su vida. Menos cuando él era niño y desde luego no se acuerda, o ni siquiera eso, porque viendo la formación que tienen nuestros políticos, a los que vosotros votáis, yo no. Bueno, a lo mejor muchos de vosotros no, pero seguro que muchos de los que veis este vídeo votáis como imbéciles. No sois más listos que yo, no sois más tontos que yo, tenemos las mismas herramientas, pero en este momento hacéis una gilipollez que es votar en un sistema podrido. No mucho más que decir. Creo que este vídeo durará unos 50 minutos. Es que como he cortado y he vuelto a grabar de nuevo después de cenar, no sé cuánto duraba el otro, pero bueno. Entonces lo último que quiero decir, aunque ya lo he dicho muchas veces, es que yo no soy nadie, que esto es una, sobre todo experiencia personal mezclado con crítica, pero yo no sé cómo debe ser la educación. Sé cómo no debe de ser. Y sé que para hacer algo y mover a un estudiante tienes que hacer lo que te habría gustado que te hubieran hecho a ti en el momento en el que tenías tú a los profesores y no lo eras tú. No hay que ser muy lúcido para ver eso, creo yo. Pero bueno, no hay más. Ya sabéis que hay que reflexionar, que me habré equivocado en 20.000 cosas. Ponedme por los comentarios los errores que creáis que tengo, que tendré seguro. Porque ya os digo que no soy nadie y que no tenéis que creerme. Y que os amo. Nada más. Adiós.